Vamos a conversar con el señor César Munayco, director ejecutivo en Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bueno, para que nos dé algunos alcances respecto a la situación de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Hemos estado conversando hace unos instantes con el doctor Percy Maita Tristán, digamos, un comparativo respecto a lo que vivíamos al inicio de esta pandemia y las condiciones actualmente. De hecho, ya se están tomando decisiones respecto, por ejemplo, al uso de mascarillas, entre otros. Pero, ¿cuáles son las cifras que se manejan desde el Ministerio de Salud respecto al COVID-19? Sí, bueno, en esta cuarta ola ya tenemos cifras muy bajas de notificación de casos, tanto hospitalizados así como fallecidos. Lo más probable es que en unas 2 semanas tengamos las cifras más bajas, ¿no? Y vamos a estar dando ya por terminado la cuarta ola. Pero eso no significa que la pandemia ha acabado, estamos en una transición hasta una fase endémica y obviamente tenemos que seguir manteniendo algunas medidas, ¿no? Para poder prevenir la infección. En casos confirmados, por ejemplo, ¿cuál es el reporte que se tiene de las últimas 24 horas o el caso de personas fallecidas u hospitalizadas? Bien, en los que son casos confirmados, ¿no? Hemos tenido en las últimas semanas 610 casos, ¿no? En la última semana, 610 casos, y eso ha ido disminuyendo de más de 32.000 casos hasta esta cifra que les menciono, ¿no? Cada día estamos teniendo muy pocos casos, lo mismo para hospitalizados, y el número de fallecidos también continúa descendiendo. Definitivamente es una situación totalmente distinta a lo que vivíamos al inicio de la pandemia. Nosotros tenemos acá precisamente un pequeño cuadro de la sala situacional. Hasta el 20 de septiembre pues, se habían registrado 3 personas fallecidas por COVID-19 y 382 casos confirmados, por lo menos el 20 de septiembre. Usted ha señalado que en las próximas semanas se podría anunciar ya el fin de la cuarta ola. ¿Qué evaluaciones se han hecho al respecto para finalmente anunciar esta decisión o este estadio de la pandemia, del COVID en nuestro país? Sí, bueno, en el CDC tenemos criterios para poder definir cuándo empiece y cuándo termine una ola, y ya probablemente en 2 semanas se están cumpliendo esos criterios, ¿no? Que es un número de casos bajo, ¿no? Por más de 3 semanas, así como el número de hospitalizados, ¿no? Y la positividad también que está en niveles muy bajos, ¿no? Si eso se mantiene estas 2 semanas que vienen, ya estaremos dando por terminada la cuarta ola. Obviamente vamos a estar en ese proceso de transición, ¿no? Y es importante que la población igual se siga cuidando, porque si bien es cierto, los riesgos de enfermar ahora es mucho menor, porque tenemos muy pocos casos circulando en la comunidad, pero siempre, obviamente, hay el riesgo de un incremento de casos, ¿no? Ahora, el tema que hemos estado conversando con el doctor Maita Tristán respecto al uso de las mascarillas, ¿qué evaluaciones se han hecho desde esta instancia respecto precisamente a el uso facultativo de las mascarillas, por ejemplo, en espacios cerrados, ventilados, en fin? Sí, bueno, sabemos pues que en espacios abiertos el riesgo de infección es muy bajo, entonces obviamente en espacios abiertos no es obligatorio el uso de mascarillas, y en espacios cerrados eso está en relación con la fase, ¿no? De transmisión que hay de esta pandemia en la comunidad, ¿no? Entonces actualmente estamos en una fase ya de baja transmisión y esto va a seguir continuando en ese sentido, así que el riesgo de infectarse es mucho menor, ¿no? Por eso se puede retirar el uso de mascarillas, ya no ser obligatorio, pero estas medidas se pueden volver a implementar si es que hay un incremento de casos, ¿no? Por eso es importante que la población evalúe los riesgos, ¿no? Si una persona está en un espacio muy cerrado con alguien que está tosiendo o con alguien que tiene algún síntoma respiratorio, debería usar mascarilla, ¿no? Y toda persona que tiene un problema respiratorio debería de usar mascarilla para evitar contagiar a otras personas. Hay otro tema importante también que ha generado mucha atención, en algunos casos preocupación, el de la viruela del mono y los contagios. Tenemos entendido que actualmente hay más de 2.000 casos confirmados, 2.200 aproximadamente. ¿Qué información se tiene al respecto? Sí, bueno, actualmente tenemos 2.251 casos notificados hasta el día de ayer. Todos están concentrados principalmente en Lima Metropolitana, los distritos de Lima Metropolitana, básicamente Lima, el distrito de Lima
Cercado, San Martín son los que reportan mayor número de casos, así como San Juan de Lurigancho. Y a nivel nacional, por ejemplo, Arequipa y La Libertad son los que reportan también un número importante de casos. Obviamente la evolución de esta enfermedad inició pues con un número grande de casos, ahora ya ha desacelerado un poco el número de casos, pero igual seguimos teniendo casos diariamente. Ujú. Y, digamos, el rango etario de incidencia de estos casos, ¿cuál es? Y bueno, son gente joven y adulta, las que más se están infectando, todos son varones. Ujú. Sabemos que esta enfermedad está focalizada en el grupo de HCH, no hombres que tienen sexo con hombres, pero principalmente en aquellas personas que tienen múltiples parejas sexuales y tienen relaciones casuales, ¿no? Ellos son los que tienen mayor riesgo de infectarse. Ujú. Se había anunciado que iba a llegar un lote de vacunas contra la viruela del mono precisamente. ¿Cómo va ese avance? ¿Cuándo estarían llegando? Sí, bueno, no tengo la fecha precisa, pero sí, bueno, a través de OPS, del Fondo Rotatorio, se está haciendo la compra de estas vacunas que van a servir para poder vacunar pues, a las personas que están en alto riesgo. Pero sí es importante, ¿no?, que una de las medidas claves es la información, ¿no? Que las personas tienen que informarse sobre los riesgos de infectarse o de exposición para que reduzcan estos riesgos y se corte la cadena de transmisión. Ujú. Debido a la pandemia, se suspendieron algunas atenciones. Definitivamente los esfuerzos estaban orientados, enfocados a la atención por COVID-19 en los hospitales, centros de salud, en las líneas correspondientes del sistema de salud en nuestro país. Pero eso también generó que se detuvieran algunos procesos incluso de vacunación, ¿no? El cronograma de vacunación convencional en menores y también, obviamente, el tema referido a la atención que se le daba a enfermedades como por ejemplo el dengue. ¿Cómo va esta situación en nuestro país actualmente, ahora que, digamos, la atención no se centra exclusivamente en el combate a la pandemia por COVID-19? Así es, sí, bueno, producto de la pandemia hubieron algunos problemas con el resto con la prevención y control de las enfermedades. Ujú. Ahora se tiene el Ministerio un plan de cierre de brechas para poder cerrar las brechas de vacunación en los niños menores de un año, y eso es importante porque va a asegurar pues, que tengamos niveles adecuados de cobertura para evitar que ingresen enfermedades que están en eliminación, ¿no?, como polio, sarampión. Eh, es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Ujú. Por ejemplo, en casos de dengue, ¿cuál es la información que se tiene en casos confirmados? ¿En qué regiones del país, digamos, hay un número importante de estos cuadros? Y bueno, en caso de dengue, tuvimos un brote grande, ¿no?, a inicios de año, el cual ya empezó a disminuir, pero hemos estado detectando un incremento de casos en algunas regiones del país. Y por eso que se ha emitido una alerta epidemiológica con la finalidad, pues, de que estas regiones empiecen a responder frente a estos problemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un incremento en Loreto, en San Martín, en Ujú. Junín, Cajamarca y Cayali, ¿no? Hay un incremento de casos, entonces es necesario pues que los establecimientos de salud a nivel nacional y la población también nos ayude a combatir esta enfermedad. Ujú. Y cuadros, por ejemplo, de otras enfermedades como el chikungunya o el de la boca, pies y manos, ¿cómo se ha ido manejando, cómo ha ido avanzando esto? ¿Qué información se tiene al respecto? Y bueno, con respecto a chikungunya, tenemos algunos casos notificados, se notifican algunos casos, pero principalmente el problema que tenemos es con dengue. Ujú. Con respecto a mano, pie y boca, ya cada vez tenemos menos casos, porque generalmente la temporada de brotes de esta enfermedad se da más o menos entre los meses de marzo hasta julio, ¿no? Ujú. Entonces ahora hemos tenido muy pocos casos notificados, ¿no? Y bueno, es por que ya no estamos en la temporada, ¿no?, de la enfermedad de mano, pie y boca. Ujú. Ahora, con el tema del dengue, ¿qué recomendaciones se le podría formular a la población, digamos, para evitar caer en cuadros de esta naturaleza? Sí, bueno, el dengue es un problema que tiene que ver mucho con los determinantes sociales, ¿no? Ujú. Por ejemplo, con la acumulación de agua. En algunas partes del país el agua no llega todo el día y tienen que almacenar agua en los recipientes. Para eso es importante el cuidado adecuado de los recipientes, ¿no? Tapar los recipientes, lavarlos, cambiar constantemente el agua.
en las zonas donde llueve mucho, ¿no? En las zonas de la selva, en Loreto también, el rol de los inservibles, ¿no? De los objetos que no sirven y que cuando llueve se llenan de agua y pueden ser lugar para criaderos de estos Mosquitos. vectores. Es importante que también se eliminen, ¿no? Y por otro lado, es importante pues la acción multisectorial, ¿no? Trabajar con los municipios, el Ministerio de Salud está trabajando a través de promoción de la salud y comunicaciones con los municipios y con la población y con promotores, ¿no? Para que puedan, la población pueda adoptar estas medidas frente a esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que podrían generar alerta en una persona y para que pueda decidir o decida acudir a un centro de salud? Sí, bueno, en general esta es una enfermedad, el dengue es una enfermedad que da un cuadro leve, ¿no? Generalmente se presenta sin signos de alarma, pero si la persona pertenece, por ejemplo, a los grupos de riesgo, tiene alguna comorbilidad, o son adultos mayores, o son gestantes, son niños, ahí es donde se pueden complicar. Además, si tienen, por ejemplo, sangrado o dolor abdominal, o tienen vómitos continuos, o la fiebre no desaparece, esos son signos de alerta importantes y que tienen que ir inmediatamente al establecimiento de salud para que puedan ser atendidos de forma adecuada. ¿Se tiene información respecto a, por ejemplo, cuadros de enfermedades respiratorias, o sea, resfríos, influenza, perdón? ¿Qué se sabe de eso? ¿Cómo se está manejando esta información? Sí, bueno, por la temporada de bajas temperaturas, ¿no? Se incrementaron las enfermedades respiratorias en varias regiones del país. La influenza, con respecto a esta enfermedad, tenemos muy pocos casos. Tuvimos un brote grande a inicios del año pasado, ¿no? De este año, que diga fines del año pasado, inicios de este año, pero ya cada vez tenemos menos casos y también ya está cambiando la temperatura. Eso obviamente va a ayudar a que las infecciones respiratorias disminuyen. Por eso es importante, ¿no? El uso de mascarilla, ¿no? Si uno tiene algún problema respiratorio, cualquier síntoma respiratorio, debería usar mascarilla para evitar contagiar a las personas o a sus familiares, ¿no? Y el lavado de manos también es importante en Claro, este sin caso. duda. Sin duda. Las recomendaciones que se dieron a conocer desde que se inició la pandemia, incluso, ¿no? El tema del lavado de manos, como usted señala, el uso de la mascarilla, y de hecho es una de las restricciones que todavía se van a mantener si es que uno presenta síntomas de esta naturaleza. Muy bien, muchísimas gracias, señor Munaico, por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. César Munaico, director ejecutivo en Vigilancia de Salud Pública del Ministerio de Salud, ha conversado con nosotros. Son las 3 de la tarde con 58 minutos. Nos indican que tenemos un tuit de la Defensoría del Pueblo. Lo vamos a compartir.